Vamos a iniciar este tiempo con oración, si me acompañan. Padre bendito, Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, reunirnos todos nuestros hermanos con alegría, con gozo de participar para alabar y bendecir tu santo nombre. Te damos gracias por la misericordia que has tenido de nosotros. Te rogamos, Padre, que podamos ser gratos ante ti en esta comunión que tenemos nosotros en esta iglesia. Jesús, único camino al cielo. Y te seguimos dando gracias, Padre, por todos los hermanos que se encuentran en sus casas, igual que nosotros en esta reunión. Permítenos alabarte con cánticos, himnos, para bendecir tu santo nombre. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo y te rogamos por él, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor, cántale a Dios de corazón, cántale a Dios de canta aleluya, canta aleluya, cántale Dios de corazón. Ya Cristo obró la redención, ya Cristo obró la redención. Canta aleluya, canta aleluya, ya Cristo obró la redención. Venció la muerte el Señor, venció la muerte el Señor. Canta aleluya, canta aleluya, venció la muerte el Señor. Cristo Jesús nos llevará, Cristo Jesús nos llevará. Canta aleluya, Cristo Jesús nos llevará. Iglesia Santa, por la sangre del Señor Jesucristo, qué bien hacemos en venir a alabar su santo nombre, porque por medio de su palabra conocemos todas las promesas que el Señor tiene en el Señor Jesucristo para todos los que hemos creído en Él. Nosotros somos su iglesia, porque hemos creído que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces tenemos perdón de pecados y vida eterna. Esta es una promesa de Dios que está escrita en su palabra, la Biblia, y creemos. Dios no es mentiroso. Entonces hacemos muy bien en venir y alabar su nombre en gran manera. Necesitamos estar alabándole con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y así, de esta manera, qué bueno que estamos alabando su nombre en este domingo en una forma presencial, pues no, en forma virtual, sí. Entonces, de esta manera, damos muchas gracias a Dios por seguir alabándolo, aún a pesar de todos los problemas que hay aquí abajo. Entonces, quiero leer Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Versículo 24. Dice:
Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hacer esto en memoria de mí. Entonces, el pan que estaba diciendo representa su cuerpo en la cruz, quebrantado por nosotros. Y luego dice el versículo 25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Esto representa la Santa Cena del Señor. El pan, ¿verdad?, que representa el cuerpo que Él quebrantó en la cruz por nuestros pecados. Y la copa es el nuevo pacto en su sangre. Esa copa contiene la sangre que Él iba a derramar al día siguiente sobre la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces, nosotros, los creyentes en Cristo, esta su iglesia bíblica, Jesús único camino al cielo, los domingos que nos reunimos para alabanza de su gloria, recordamos al Señor Jesucristo, porque Él nos dice: en memoria de mí, porque lo amamos, hacemos lo que Él dice, le obedecemos. Y luego también dice 26, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, todas las veces que participemos de la mesa del Señor, ¿qué pasa? La muerte del Señor proclaman. Entonces estamos proclamando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga, hasta que Él venga. Entonces nosotros, porque amamos al Señor Jesucristo, le obedecemos. Entonces proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esa venida del Señor es el arrebatamiento cuando Él venga del cielo a las nubes. No pisa tierra. Entonces, de ahí de las nubes, Él nos va a arrebatar a todos los que hemos creído en Él, a todos sus discípulos. Va a arrebatar todas las iglesias creyentes en Él, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos arrebatados al cielo. Entonces, gracias a Dios porque está escrito aquí esta otra promesa en su palabra. Sus promesas son sí, son verdad, que debemos estar creyendo. Entonces, Él nos saca de este mundo injusto, de pecado, nos saca con un cuerpo ya transformado en gloria, un cuerpo glorificado para poder estar con Él eternamente y para siempre. Esta es otra promesa que ahorita estamos esperando, esa promesa, que el Señor Jesucristo venga entre las nubes y nos arrebate y estar ya en una forma perfecta para poder estar con Él eternamente y para siempre. Qué bueno es Dios. Cuántas cosas tan buenas tiene para todos los que hemos creído en Él. Gracias, Señor, por todas estas promesas que estamos creyendo y que estamos esperando el arrebatamiento, la venida de tu Hijo Jesucristo por nosotros entre las nubes. Y así te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Y así, gracias Dios por todas estas promesas tan maravillosas que vienen de ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Y ahora vamos a cantar una alabanza. Tres.
Vamos a cantar la 547. El cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, si pasarán. El cielo y la tierra pasarán, si pasarán. El cielo y la tierra pasarán, si pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Nadie sabe la hora cuando Él vendrá. De repente con gloria Cristo llegará. Mirad, mirad, mirad. El cielo y la tierra pasarán, si pasarán. El cielo y la tierra pasarán, si pasarán. El cielo y la tierra pasarán, si pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Cristo como un hombre pronto a viajar, entregó a sus siervos toda autoridad. Velad, velad, velad. El cielo y la tierra pasarán, si pasarán. El cielo y la tierra pasarán, si pasarán. El cielo y la tierra pasarán, si pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Con poder y con gloria aparecerá. Y los suyos al cielo Cristo llevará. Orad, orad, orad. El cielo y la tierra pasarán, si pasarán. El cielo y la tierra pasarán, si pasarán. El cielo y la tierra pasarán, si pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Vamos a cantar la 549, La Mañana Gloriosa. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será consolador. Alma bendice, Señor, el nombre de gloria. Mercedes de mi bendita memoria. Oh,
Muy buenos días, hermanos. ¿Me pueden acompañar a Apocalipsis 7:12, por favor? Y dice: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tuya es la gloria, la honra también. Tuya para siempre. Amén. Amén. Tuyos los dominios, los tronos también. Tuyos para siempre. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a cantar las alabanzas 224. Al Cristo vivo sirvo. Aunque otros lo negaran, ya sé que vive
Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte, quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Buenos días, hermanos. Vamos a cantar la alabanza 277.
¿Qué tal, hermanos? Vamos a pasar a la mesa del Señor. Me acompañan por favor a leer en Mateo 26:26 lo que la palabra del Señor dice. Mateo 26:26. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias se las dio diciendo: Beban todos de ella. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno salieron hacia el monte de los olivos. Nuestro Señor Jesucristo mostró misericordia por cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores vino a morir por nosotros, quebrantando su cuerpo representado por la galleta y derramando su sangre representada por el jugo que vamos a tomar. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esa bendición tan grande y ese amor que nos ha mostrado, pues a pesar de haber nacido como pecadores, Él envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz. Vamos a orar recordando ese sacrificio perfecto. Muchísimas gracias damos, Padre, porque a pesar de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, has tenido misericordia de nosotros, enviando a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, tomando mi lugar, haciéndose pecado por mí, quebrantando su cuerpo representado por la galleta y derramando su sangre representada por el jugo, la cual me limpia de todo pecado y me limpia de toda maldad. Te agradezco, Padre, que en tu infinito amor me hayas escogido desde antes de la fundación de este mundo, al igual que mis hermanos, que el día de hoy podemos recordar ese sacrificio perfecto. Te damos gracias por los elementos que representan el sacrificio que hoy nos hace libres de pecado, y gracias porque Cristo resucitó con poder venciendo la muerte. Te agradecemos por estas maravillas y bondades en el nombre de Cristo. Amén. Participemos. Amada Iglesia, vamos a orar. Padre bendito, santo, justo, bueno para siempre, gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste a morir en la cruz por nuestros pecados y que tú le resucitaste al tercer día para justificarnos. Nosotros queremos darte gracias por esa salvación tan grande y ahora queremos vivir por la fe en tu Hijo Jesucristo. De esta manera sabemos que te agradamos si seguimos por fe a tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. En nombre de Cristo, amén. Buenos días, hermanos. Vamos a orar por las peticiones de esta semana. Te pedimos, Señor, te damos gracias porque nos permites hacer nuestras peticiones en oración y súplica, en acción de gracias. Te pedimos por nuestras hermanas que no tienen cabeza de familia. Primeramente, que les des salud y les ayudes a obtener el sustento diario, si es tu voluntad, y que les ayudes a obtener un trabajo de más tiempo, que estén firmes en tu camino y aprendiendo de tu palabra. Te pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te pedimos en acción de gracias que ayudes a cada uno de los miembros de esta Iglesia Jesús Único Camino al Cielo en sus necesidades económicas, y que también pongas en nuestros corazones el estar ayudando. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Santo, también queremos orar dando gracias
Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos dejaste tu palabra para guiarnos en la verdad que hay en tu Hijo Jesucristo y en esa gracia infinita. Gracias por amarnos inmensamente, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros los pecadores. Y ahora, por agradecimiento, porque te amamos, queremos vivir obedeciendo tu palabra, para tu honra, para tu gloria, en nombre de Cristo. Amén. Te damos gracias también, Señor, porque pues nos sigues ayudando en nuestras peticiones, en oración y súplica y en acción de gracias. Te queremos pedir este día por las hermanas que se han alejado de tu congregación, Señor, de tu palabra, de tu camino. Tócales nuevamente su corazón y su mente, Señor, y que vuelvan a ti para que estén firmes contigo, Señor, que no se alejen ni a izquierda ni a derecha y estén firmes en tu camino. Gracias te pedimos y te damos gracias por todo esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre Santo, muchas gracias por esa humildad que tu Hijo Jesucristo demostró aquí en la tierra y buscando siempre los intereses de los demás. Así también nosotros queremos ser humildes como Él fue y seguir su vivir según tu palabra, Señor. Y así también nosotros buscar en primer lugar el bien de los demás y no en primer lugar el nuestro. Gracias te damos por esta verdad en tu Hijo Jesucristo de humildad, humilde de corazón. Así también nosotros queremos seguir a tu Hijo Jesucristo. En nombre de Cristo, amén. Acompáñame a orar. Padre Santo, te pedimos en acción de gracias que tú mantengas la unidad de nuestra congregación y que también mantengas esa doctrina que es en tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, sigamos orando. Padre, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo, que es nuestro ejemplo de vida, que Él nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, y así también de esta manera nos dejó la enseñanza de amarnos unos a otros y así demostrar que somos sus discípulos. Gracias por ese ejemplo de amor, amor infinito, amor incondicional, y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien nos enseña el camino de vida, ya que hemos creído que Él murió en la cruz por nuestros pecados, y ahora que nos amemos los unos a los otros. Gracias por tu Hijo Jesucristo, en nombre de Él, amén. Hermanos santos, vamos a ver qué nos enseña la Biblia. Vamos a abrir en Juan 15, el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 15, versículo 17. Esto les mando, dice Jesús, a sus creyentes, a sus discípulos, a sus seguidores,
que se amen los unos a los otros. Entonces, esto es un mandato del Señor Jesús. Si queremos demostrar que somos sus discípulos, entonces debemos amarnos los unos a los otros. Versículo 18. Si el mundo les odia, les dijo Jesús en aquel tiempo a los judíos seguidores de él, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Entonces, de esta manera, el mundo odió al Señor Jesucristo antes que a nosotros. Versículo 19. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo les odia. Bien, el mundo tiene su filosofía, su forma de pensar terrenal. El mundo tiene sus normas de aquí abajo, terrenal. Y los valores también son terrenales. Entonces, todo esto es una imperfección. Esto no va de acuerdo con Jesucristo, con la palabra de Dios, no va con su Padre. Entonces, la situación es que cuando, por decir, un incrédulo quiere echar una mentira, para el incrédulo, ¿qué? Pues esto es normal aquí abajo, echar una mentira. Pero para nosotros, los creyentes en Cristo, sabemos que mentir viene del diablo. El diablo es el padre de la mentira. Y cuando le decimos nosotros los que creemos en Cristo, mira, no eches mentiras, habla la verdad, vaya como te vaya, habla la verdad. Entonces, el incrédulo se enoja y está contra nosotros y nos odia porque los valores de ellos no son nuestros valores. La forma de pensar de ellos no es nuestra forma de pensar. Sus normas no son nuestras normas. Para nosotros, la vida eterna viene del cielo, no está aquí por medio del mundo. Entonces, esa es la razón por la que los incrédulos, los que no creen en Jesús, nos odian a nosotros, porque nosotros queremos vivir de acuerdo al pensamiento del Señor Jesucristo, que es sabiduría de lo alto y no terrenal, natural y diabólico. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Por qué los incrédulos odian a los creyentes en Cristo? Porque dice Cristo, el mundo ama lo suyo. Entonces, el mundo va a amar a los que están de acuerdo con ellos, con la sabiduría de aquí abajo. Pero dice Cristo, pero como no son del mundo ustedes, sino que yo los escogí de entre el mundo. Entonces nosotros ya no pensamos como pensábamos antes cuando éramos del mundo. Por eso el mundo les odia. Entonces, hay veces que me invitan a tomar cerveza, vino, y les digo, no, pues esto ya no. Ay, sí, tú arrepentido, esto, lo otro, ¿qué? Ya los valores, ya no. Nuestros valores son eternos y son del cielo. Entonces los del mundo se enojan porque ya no pensamos como ellos piensan, ya no hacemos como ellos hacen, sino más bien conforme el Señor Jesucristo nos enseña aquí en la Biblia. La palabra de Dios es la palabra del Señor Jesucristo, en donde debemos estar firmes todos los que hemos creído en Cristo.
Buenos días, hermanos. ¿Te sientes solo, abandonado, confundido? Medita en las palabras del Salmo 121 y permite que llenen tu alma de fe, valor. No estás solo, regocíjate en el cuidado de Dios. Cualquiera que sean los próximos pasos que tengas que tomar, tómalos con su ayuda. Vamos a leer el Salmo 121. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo el mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Buenos días, hermanos, les saludo con el gusto de siempre, deseándoles que gocen de una buena salud. El día de hoy quisiera compartir con ustedes Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 11. Voy a dar lectura, tiene como título Sed pacientes y orad. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el preciso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bien, hermanos, pues aquí en este pequeño texto, Santiago nos dice que debemos de ser pacientes. La venida del Señor está cerca, debemos de ser pacientes y esperarla. Tenemos que seguir orando unos por otros por las necesidades que tienen nuestros hermanos de salud, de economía. Todos seguimos orando unos por otros para que Dios escuche nuestras oraciones y supla las necesidades de cada uno. Mantenernos siempre firmes en que Dios cumple sus promesas. Él dijo que vendría por nosotros y Él va a cumplir. Entonces hay que ser perseverantes, hay que ser pacientes, no hay que ser desesperados. Y a pesar de los momentos difíciles que pasemos, sabemos que Dios está con nosotros, que Él nunca nos abandona, que sus tiempos son perfectos y que Él es el único que sabe el día y la hora en que vamos a ir a su presencia. Los invito, hermanos, a seguir orando, a seguir en espera de la venida del Señor, que no nos vaya a pasar como las doncellas que fueron a esperar al novio y no llevaron aceite, no se prepararon. Estar preparados siempre nosotros, estar en el camino del Señor, aguardando su venida. Que tengan todos un excelente día, que Dios los siga bendiciendo y que nos mantenga siempre unidos y firmes en la fe. Muy buenos días, hermanos, nuevamente. Me pueden acompañar a leer Primera de Juan, capítulo 3, del 18 al 23, por favor. Y en estos versículos, Juan nos exhorta a amar a nuestro Señor Jesucristo y también a amar a nuestro prójimo. Vamos a comenzar. Y dice, versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad.
19. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Podemos resumir estos dos versículos de la siguiente manera. Dice, si amamos de hecho y verdad, sabremos que somos de Dios. Lo repito, si amamos de hecho y verdad, sabremos que somos de Dios. Y aquí en los versículos anteriores Juan nos exhorta con unos ejemplos para poder demostrar ese amor, y dice, como Cristo dio la vida por mí, así yo también debo de dar la vida por mis hermanos. Y número 2, también nos exhorta a ayudar económicamente, con alimentos, con ropa, hospedaje, ayudar a nuestro prójimo. Con todos estos ejemplos nosotros podemos estar ayudando a nuestro prójimo en sus necesidades. Y vamos a regresar a lo que es el 19 y vamos a partir de la mitad de este versículo donde dice, y aseguraremos. Dice 19, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Número 20, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Dios sabe todo lo que pasa en nuestros corazones. Entonces, si hay algo que nos está reprendiendo o hay algo que pensamos que no está bien, debemos reflexionar ante esta situación para poder hacer los cambios y estar conforme a lo que Dios nos manda. Bien, vamos al 21 y dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Repito, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. ¿Esto qué quiere decir? No es que siempre vamos a estar con un corazón limpio, no, porque mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir pecando, pero yo debo de, que si peco, debo de arrepentirme, confesar mis pecados, tratar de solventar ese mal que hice y esforzarme por no volver a caer en eso que hice mal, pidiendo la ayuda a Dios para que a través de su Espíritu Santo me ayude a cambiar eso que no está bien. Vamos a seguir en lo que es el 21, vamos a repetir el 21 y continuamos en el 22 porque estos dos se relacionan de una manera y así podemos sacar una conclusión de estos dos versículos. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Dios. ¿Ok? Entonces aquí nos habla de que lo que pidamos lo recibiremos, pero para poder recibirlo tenemos que cumplir con 3 lineamientos. ¿Ok? Mi corazón no me debe condenar, debo de guardar sus mandamientos y hacer lo que es agradable a Dios. ¿Por qué esas 3 cosas? Porque si yo estoy bien en estas 3 cosas, voy a poder pedir algo que sea para la edificación de mis hermanos, para mi propia edificación y para la honra y gloria de Dios. Por eso es necesario cumplir estos 3 lineamientos. Y por último, versículo 23, y este es su mandamiento. Recordemos que en la parte anterior nos estaba hablando de que cumplir sus mandamientos. Aquí Juan compacta todos esos mandamientos en uno solo. Y dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Repito, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y esta es la base, hermanos, esta es la base, la esencia del cristianismo. Por eso tenemos que estar meditando siempre en estas 2 cosas, en creer en nuestro Señor Jesucristo, amarle porque Él dio la vida por nosotros, por cada uno, para que ya no fuéramos al infierno y por gracia estar dando ese amor a nuestros prójimos. Hermanos, muchas gracias por su tiempo y que Dios los bendiga. Bien, pues vamos a pasar al tiempo de enseñanza.
y me gustaría que me acompañaran en oración para darle gracias a Dios por sus bendiciones. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias te damos porque tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo y a través de tu palabra nos damos cuenta de tus maravillas, tus bondades, del amor que nos has tenido a pesar de cómo somos. Tú tienes misericordia de nosotros y nos demuestras tu gran amor a través de tu palabra y a través de tu Hijo Jesucristo, quien se entregó por nosotros. Te damos gracias porque en tu palabra vemos tus promesas y entendemos cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Agradecemos, Señor, que en este tiempo que estamos pasando, pues, si se puede decir así, de tribulación, para algunos de encierro, para otros, sabemos y confiamos que tú eres el que tiene el control de todas las cosas. Y en ese control, Señor, tú nos has mostrado tu voluntad a través de tu palabra. Y sabemos que, pues a través de ella nos damos cuenta, conocemos que tú nos vas a arrebatar, que un día tú nos vas a llevar contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que nos ha escogido desde antes de la fundación de este mundo. Te rogamos, Señor, que en este día tú nos ayudes a entender tu palabra y que podamos hacer tu voluntad. Guíanos a través de ella para conocer las verdades y bondades que tienes para nosotros y esas misericordias y bendiciones que nos vas a mostrar en este día, las podamos atesorar en nuestros corazones para tu honra y tu gloria. Te alabamos en todas las cosas que nos das en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, hermanos, es interesante saber y ver que nuestro Señor nos muestra sus promesas a través de su palabra. Y muchas de sus promesas han sido cumplidas. Muchas de sus promesas han sido ya llevadas a cabo. Pero ahora estamos viviendo tiempos en los que estamos en incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué viene, pero nos damos cuenta que nuestro Señor viene pronto. Nuestro Señor ha prometido que nos va a arrebatar, que nos va a llevar con Él, y que vienen tiempos difíciles para el pueblo de Israel y para la humanidad en general, porque va a comenzar el juicio del Señor. Y en estos tiempos nos damos cuenta de las maravillas que Dios hace. No es coincidencia todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nos damos cuenta también que hay cosas que por casualidad están sucediendo. Y lo digo entre comillas porque nada es casualidad. Dios tiene el control de todas las cosas. Y todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios. Con esto, me gustaría que me acompañaran a leer algo de las promesas del Señor, que viene en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. En estos versículos nos damos cuenta de que pues el Señor nos está prometiendo algo acerca de ese arrebatamiento que vamos a tener los que estemos en Cristo, si aún estamos vivos, que Él nos va a arrebatar y nos va a llevar con Él en las nubes. Y aquellos que ya durmieron también van a ser arrebatados, van a ser resucitados para el día del Señor, que son dos cosas diferentes, son dos tiempos diferentes que debemos de entender. El arrebatamiento viene primero y después viene el juicio del Señor. Entonces, vamos a leer los versículos que están en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de Dios que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hace unos domingos nuestro hermano Fausto compartió acerca de la parábola de las 10 vírgenes y cómo había 5 vírgenes que eran cautelosas, que eran previsoras, que hacían las cosas para el Señor, en este caso para el Señor, su Señor que iba a regresar. Ellas no sabían cuándo, pero estaban previniendo el aceite para las lámparas porque podía venir en la noche, y ellas estaban listas, preparadas para cuando llegara su Señor. Y las otras 5 fueron insensatas, no tuvieron esa previsión, no tuvieron el aceite listo y tuvieron problemas. Y lo que nos está alentando aquí el Señor a través de lo que Pablo escribe a los Corintios es que pues estemos al tanto. En el versículo 58, que estemos, dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, ya que nadie sabemos cuándo va a venir, pero los tiempos son propicios a lo que estamos viendo, que se está hablando de marcas, que se está hablando de chips para poder comprar y vender, que debemos de tener un sello, o hay gente que está hablando que están desarrollando sistemas para tenernos controlados, y Satanás está queriendo hacer lo mismo que nuestro Señor. Satanás imita a Dios y quiere hacer las cosas como si fuera Dios, y en eso en la actualidad vemos cómo hay cosas de manera electrónica que quieren hacer que cada persona lleve una marca o lleve un chip con el cual pueda hacer sus compras, o lo vemos con los teléfonos, ya empieza a ver ese tipo de aplicaciones y de alguna manera te tienen controlado con tu ubicación, con lo que estás haciendo. Entonces, todo esto, hermanos, pinta para lo que la palabra del Señor dice, que va a venir la marca de la bestia, y esa marca, si no la tienes, no vas a poder hacer ninguna transacción. ¿Coincidencia? No creo. Siento que el Señor nos está preparando para algo más importante, que es lo que acabamos de ver. Nosotros, como hijos de Él, como su iglesia amada, vamos a ser arrebatados antes de entrar en ese tiempo de la tribulación. Nosotros vamos a ser llevados en las nubes con Cristo. Y como dice aquí la palabra del Señor en 1 Corintios, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Los muertos en Cristo resucitarán primero y van a ser incorruptibles. Y después dice, y nosotros seremos transformados. En esta parte nosotros vamos a tener ya ese beneficio de estar con el Señor. Vamos a obtener la ganancia, como dice Pablo también. Entonces estamos esperando ansiosos ese momento en que nuestro Señor Jesucristo nos arrebate, y pues algunos dormiremos, algunos no sabemos, pero sí tenemos en cuenta la promesa del Señor. Y sabemos que el Señor no tarda en sus promesas, Él cumple sus promesas porque es un Dios justo, es un Dios fiel que cumple lo que promete. Vamos a ver también, apoyados con esto, con estos versículos, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante. Y Pablo habla acerca de la venida del Señor y nos alienta a que no seamos ignorantes en que esto va a suceder. Hay mucha gente que pues no cree primeramente en Dios, y eso no los hace creer en este arrebato, se les hace algo ilógico. Pero lo más triste, hermanos, es que hay creyentes que no creen en la venida del Señor. Y no debemos de tener esa postura, debemos de entender lo que el Señor nos muestra en su palabra. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, nos da una explicación de cómo va a estar
o cómo va a ser esa venida del Señor. Y dice el Señor a través de Pablo, escribiendo en el versículo 13, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que no tienen la esperanza de tener la vida eterna son los que no han confiado en Él como único y suficiente Salvador. Pero nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, tenemos esa esperanza. Ahora podemos ver que la palabra del Señor nos habla a nosotros en este versículo porque tenemos esa esperanza en Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Notamos que son las mismas palabras que vimos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante. Entonces, los muertos en Cristo se levantarán primero, versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4. Continuamos con el 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Debemos de estar confortándonos en el Señor. Y más que nada debemos de estar alentándonos al amor y a las buenas obras, para que, como dice en 1 Corintios, el Señor nos encuentre haciendo su voluntad, haciendo lo que le agrada a Él. Entonces, aquí la promesa es que vamos a ser arrebatados con el Señor en las nubes. Si nosotros llegásemos a morir, obtenemos la ganancia y vamos a resucitar primero. Y los que estén vivos van a ser arrebatados, van a ser transformados. Nadie sabe cuándo va a ser el momento. Y en 1 Tesalonicenses lo explica. Vamos a continuar leyendo en el versículo 5, del 1 al 4. Y dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se escriba nada. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Nos alienta, hermanos, a que estemos alerta en el Señor, a que estemos haciendo lo que le agrada a Él, porque así como el ladrón en la noche nos puede sorprender. Entonces, Pablo nos exhorta a que estemos en las cosas del Señor. Imagínense ustedes que Dios nos encuentre haciendo lo que no le agrada. Creo que no sería muy agradable para cada uno de nosotros el encontrarnos en esa situación. Creo que todos estaríamos pues avergonzados de que el Señor nos encuentre haciendo las cosas mal. Y con esta mentalidad debemos de andar. Muchas veces pensamos que si me ve un hermano haciendo lo malo, pues me puede dar pena, o nos queremos esconder de los hermanos, pero de Dios no podemos escondernos. Dios tiene el control de la vida de cada uno de sus hijos, sabe que estamos pensando, sabe que estamos haciendo, y con esto, hermanos, deberíamos de estar conscientes de hacer su voluntad, de buscar hacer siempre lo que a Él le agrada, para que en el momento en el que venga y nos arrebate, estemos haciendo su voluntad. Entonces,
es importante saber cuáles son los tiempos y desde cuándo Pablo está hablando de ese arrebatamiento. Cuántos años han pasado y ellos ya estaban esperando la venida del Señor. Y por las circunstancias que vemos en estos días, nos podemos dar cuenta que la venida del Señor está más pronto, que la venida del Señor está más cerca y podemos estar contentos esperando que viene lo mejor. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Nuestro Señor vendrá con autoridad, con esa autoridad que tiene delegada por Dios, porque Él es Dios mismo. Vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Nuestro Señor Jesucristo resucitará a aquellos que ya obtuvieron la ganancia. Y damos gracias a Dios porque así ha sido su voluntad, porque así ha sido su designio y aquí en su palabra es su promesa para nosotros. Le damos gracias a Él porque nosotros estamos esperando ese momento tan ansiosamente que debe de ser pues de gusto, de gozo y más que nada de esperanza en este tiempo que nosotros estamos pasando. Porque a veces nos desanimamos por las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Nos desalentamos porque tenemos que estar encerrados o porque no tenemos nuestra vida normal. Pero el Señor así lo está permitiendo por su voluntad, porque Él tiene el control de todo y nosotros debemos de agradecerle por esa situación. Entonces vemos cómo se relacionan los versículos en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante, y 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante al 17. Quisiera pues hacer hincapié cómo el Señor nos va a vestir de algo incorruptible, de algo inmortal, que es la promesa, y nosotros la entendemos, la aceptamos y rogamos porque pronto sea. Porque es necesario en el versículo 53 de 1 de Corintios capítulo 15, dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Nosotros vamos a ser transformados. Este cuerpo que se acaba, que está mal desde que nacemos, va a ser transformado para la gloria de Dios y para su servicio, para su honra, para poder hacer su voluntad sin tener dolores, sin tener quejas, sin tener pecado. Ahora estamos limpios a través de nuestro Señor Jesucristo y nosotros podemos gozarnos en esto y darle la alabanza a Él por lo que va a hacer en cada uno de nosotros. Él nos va a transformar para hacer más a su imagen y semejanza. Y darle gracias a Dios y rogar porque esto venga pronto. Muchos nos quejamos de dolores, de falta de salud, de falta de economía, y todo esto se va a acabar. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, todos esos aguijones van a desaparecer. Vamos a estar contentos, gozosos, alabando a nuestro Señor y dándole la honra y la gloria a Él. Pero lo importante, hermanos, es que esto va a suceder y muy pronto. ¿Cuándo? No sabemos. Hay estudiosos o hay gente erudita que se dedica a la palabra y considerando los tiempos de cuando comenzó en Génesis el mundo, hacen sus sumatorias, sus cuentas y dicen que estamos a días, estamos muy cerca de este momento de ser arrebatados con nuestro Señor en las nubes. Hay un video interesante que está en YouTube de un hermano Baker que
habla acerca de todo esto, de todo el tiempo, cómo la línea de tiempo, cómo se va dando desde que nuestro Señor Jesucristo llegó y el tiempo que está pasando y en qué tiempo estamos nosotros. Y habla acerca también de lo que está sucediendo hoy en día con el COVID y lo desarrolla de una manera interesante de ver cómo es una persona que quiere desarrollar la vacuna y coincidentemente la vacuna se te implanta en tu piel y con ese implante tú vas a tener la vacuna para el COVID y tú vas a tener acceso a hacer diferentes transacciones con ese chip o ese microchip que te pueden implantar con esa vacuna. Entonces, suena interesante y les recomiendo que lo vean, porque al empezar a notar todos los argumentos que está poniendo nuestro hermano, nos damos cuenta que el tiempo está cerca. ¿Cuándo? No sabemos. Pero insisto, todas las muestras de lo que sucede a nuestro alrededor nos dan a saber que el tiempo está cerca, que Dios no va a tardar su promesa, que Dios pronto viene por nosotros, nos va a arrebatar y va a empezar la tribulación para aquellos que no confiaron en Cristo como Salvador. Al grado tal, hermanos, que este comentarista dice, si tú te quedas en el rapto, no te dejes vacunar. Imagínense, ¿no? Qué interesante está la situación como la plantea, de manera tal que nos damos cuenta que es algo inminente. La venida del Señor está pronto. Lo interesante para nosotros como hijos de Él, como creyentes, están en los versículos 58 de 1 de Corintios 15. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Estemos con esta mentalidad de hacer su voluntad, de estar trabajando en su obra y que nos encuentre el Señor haciendo lo que a Él le agrada. Eso sería muy confortable para nosotros y más que esto sería de alabanza para nuestro Dios. Estemos con esta mentalidad, agradecidos por lo que Él nos da, pero confiados en que Él nos va a cuidar y nos va a proveer lo mejor, que es la vida eterna que tenemos a través de Cristo, pero más allá, lo mejor es tener esa relación directa con Él y que vamos a estar, pues, ya en comunión plena con Él. Eso es lo más interesante y lo agradable y es lo que te podría mantener con esa esperanza y con esa firmeza en el Señor. Sabemos que Él siempre cumple sus promesas. Y confiando en esto, tengamos fe y vivamos el día a día agradando a nuestro Señor, haciendo su voluntad. Entonces, otro de los versículos que quiero resaltar es el versículo 18 de 1 de Tesalonicenses 4. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? Pues con los muertos en nuestro Señor Jesucristo, que son los que se van a levantar primero. Y así estaremos con el Señor siempre. Siempre tendremos esa relación ya con Dios. Estaremos junto a nuestro Señor, cara a cara con Él, platicando de todas las situaciones que pasan, de todas las dudas que podamos tener en la palabra, de por qué permitió que los héroes de la fe sufrieran o hicieran lo que hicieron. Podemos estar con el Señor cara a cara cuestionando todo esto y agradeciéndole por todo lo que Él hizo por nosotros. No sabemos cuándo va a ser el tiempo y el versículo 4 del capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses nos alienta diciéndonos que nosotros como hermanos no estamos en tinieblas para que el día nos sorprenda como ladrón. Nosotros debemos de estar haciendo la voluntad de Dios y esto es la luz. Cristo es la luz del mundo y si andamos en luz, no andaremos en tinieblas, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día.
no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. La exhortación para cada uno de nosotros el día de hoy es que permanezcamos en sobriedad y que permanezcamos alerta para hacer la voluntad del Señor, y cuando Él venga por nosotros y nos arrebate, nos encuentre haciendo su voluntad. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por lo que nos deja y por el mensaje que nos muestra que el tiempo está pronto. El tiempo está cerca y no sabemos cuándo va a ser. Pero por las señales todo indica que no va a tardar mucho. Estemos orando porque el Señor nos quite de esas tribulaciones, de esas angustias, y que estemos pensando en hacer su voluntad. Y esto nos va a mantener con una idea de esperanza, con una mentalidad de fe en nuestro Señor. Esa esperanza que tenemos en Cristo y en lo que nos muestra su palabra. Vamos a darle gracias a Dios y que nos siga fortaleciendo con la fe que Él nos da para poder seguir adelante en este tiempo de tribulación, de angustia y de sufrimiento. Porque aquí estamos sufriendo, pero allá no va a haber más sufrimiento. Todo eso se va a terminar. Y estemos ansiosos por esperar la venida del Señor. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias te damos porque tú nos das ese aliento de seguir, esa esperanza en tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra, porque por medio de ella nos damos cuenta cuál es tu voluntad y sabemos y entendemos que vamos a ser arrebatados en Cristo, que vamos a ser transformados para tu honra y tu gloria, y confiamos en que esto va a ser pronto, sabiendo que es lo mejor para cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos el que podamos estar con fe, esperando ese momento, y más allá, que podamos estar viviendo en fe, haciendo tu voluntad, buscando lo que tu palabra dice, buscando tu reino y tu justicia, y todas las cosas serán añadidas. Agradezco, Señor, porque tú nos estás ayudando en este tiempo de tribulación, en este tiempo en el que estamos confinados. Podemos darte la honra y la gloria con nuestras vidas, sabiendo que somos luz en las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en hacer tu voluntad y en testificar de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que nos encontremos, de manera que la honra y la gloria sea siempre para ti. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que escuchan este mensaje, rogando que tú nos ayudes a entender que el arrebatamiento viene pronto y que más allá que estemos confiados en esa promesa que vas a cumplir, estemos haciendo siempre tu voluntad. Que nos encuentres siempre haciendo el servicio en tu obra y que no sea que estemos haciendo algo que no te agrada. Ayúdanos a mantenernos en esta esperanza y con esa fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos por tus maravillas, por tus bondades y por todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Amén.